Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, amigo y hermano, Rubén Amaya Morales, de esta fundación suya, nuestra, de la humanidad, Cambio Gnosis, como también lo son Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación y Amaya Fundación, que en gracia de Dios hoy 22 de octubre del año 2022 hemos podido respectivamente celebrar estos espacio-tiempos energéticamente con toda la sintonía plena en Dios, en la meditación de la palabra, a través del Espíritu Santo en gracia suya y referenciados en Cristo, mente, alma y cuerpo, para meditar el Evangelio, reflexionar a partir de allí en las realidades que acontecen en cada ser siendo, en estos seres que vamos entramando tejidos a la distancia, en la cercanía, pero siempre alma conectando con alma, corazón con corazón y pues obviamente el pensamiento que conecta razón con razón. Y ahí ya derivan en cada ser emociones, eh, recordaciones y elaboraciones propias que se hagan allí según la creatividad, según las lógicas, según la intuición, pensamiento abductivo. Entonces, que esa es la tríada principal, de que se habla a nivel mental, deductivo, inductivo y abductivo. Abductivo por la intuición, el inductivo, el inferencial y el deductivo lógico racional. Las partes, me devuelvo, lo sistémico, el todo y las partes, y ya el tercero, la intuición, más la hermenéutica, que es ese mundo interior con el mundo exterior y estar permanentemente contrastando. Este ejercicio pues, ya se acaba de desarrollar un poco aprovechando una situación particular del frío que hace, de la temperatura, de la humedad relativa y el efecto que causa en el ser una reacción, que eso está bien, eso es una alergia, que hay cierto espasmo, una manifestación de tos, por ejemplo, frente al frío. Contrario es cuando es con N, anergia, que no hay síntomas, que no hay manifestación de una reacción de rechazo frente a una espora, frente a algún estímulo externo, frente a un indicador. Esto lo hemos trabajado con el grupo de alergología de la IPS, la Universidad de Antioquia, pues que preferimos llamarlo alegrología, por el asunto de la alegría. Y hoy que en la meditación de la palabra, pues con el Papa Juan Pablo II, conmemora la Iglesia Católica, muy caracterizado por su alegría, su simpatía. Lo mismo era Juan Pablo I, que también fue canonizado, beatificado recientemente, allí en nuestra catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, que también ayer se conmemoraba en la canonización de la Santa Laura Montoya Upegui, la Madre Laura, y que pues como santa, este lugar ha sido santuario declarado para ella en memoria de ser pues la primera santa canonizada por la Iglesia de Colombia, aclaraba el padre Fabio Giraldo, precisamente porque tenemos la tendencia a decir que es la primera santa colombiana, y santas todas las que han ido al cielo, y santos todos los que han ido al cielo, pues al reino de los cielos, a la morada eterna, ¿cierto? Como decía Teresa de Ávila, santa, eh, las séptimas moradas de la Madre Laura es muy hermosa, es de las misericordias de un alma, su escrito, bueno, y tiene otros. Y ahí va pues en carrera ya de doctorado de la iglesia, que algún día ha de ser menester que se le conceda por su gracia, por su vocación, su servicio misionero, con los indígenas, con los afro, con los marginados de la sociedad, la ciudad, en el campo, pues la ruralidad, además de las zonas selváticas que
que visitó, que caminó en Murrí, en Dabeiba, bueno, otras zonas. Y ya la comunidad de las Lauritas ha estado por África, por Europa, además de lo que llaman América, ¿cierto? Varios países. Pero bien, ello para significar que todos esos acontecimientos se van concatenando, se van articulando, se van amornizando, o sea, una amornización donde están las experiencias de vida mística, como el caso de la Santa, el Santo, Laura y Juan Pablo y otros, con los procesos de vida de cada ser. Todos estamos llamados a hacer ese proceso de santificación en gracia del Espíritu Santo, que acontece en cada ser siendo, en gracia de la creación, porque ya tenemos esa divinidad en cada ser situada, en el alma, que hacemos este recorrido en este campo dual, en esta escuela natural, conviviendo, perviviendo, o en algunos casos algunos hablan sobreviviendo, pero eso ya depende de la actitud, cómo mira la realidad, cómo se confronta con la realidad, cómo lee la realidad, porque si se ve con una actitud de santificación, se ve propositiva, pero si se ve con una actitud de satanización, se ve negativa. Y si se ve como un proceso de equilibrio, de regulación, de balance, pues entonces como pasar de lo positivo a lo negativo, que querrá el maligno, el enemigo, el adverso, para dañar lo que viene en ese orden natural, y cómo pasar de lo negativo, que es en lo que nos llama normalmente la realidad, a tratar de corregir el daño, a solucionar el problema, a enfrentar lo adverso. Pues entonces ahí estamos hablando, si se mide en un espacio o temporalidad, situado energéticamente ya esa triangulación, lo tradicional que se ha hecho es la línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces se mira un hecho, un acontecimiento, un fenómeno natural, inducido, o sea, antrópico, que no tendría por qué haber cuando hay una armonía, una armonización. El hombre no hace intervención, sino que hace una vinculación de su ser siendo, polinizando con otros seres siendo, otros espíritus, aconteciendo en una connaturalidad, en una consustancialidad, en una concircunstancialidad, o sea que está de ipso facto vinculado en esos procesos naturales, sociales y culturales, por ciclos, por conjugaciones armónicas, o sea que es realidad y no es afuera el objeto para ser observado, para ser mirado, no, está inmerso. Es parte y todo, o sea, es complejidades. Ni siquiera es una parte que se va a estudiar, se va a analizar, se va a detallar, no. Tampoco es un todo que se supone con unas muestras para hacer la suplantación, la magnificación y la globalización del fenómeno y decir, vea, para todo el mundo, porque ya tomamos unos casos representativos o significativos o ilustrativos. Así no funciona, porque eso ya rompe con toda estructura, toda forma de organización y función, o sea, estructural funcionalista y organizacionalmente rompe con la realidad misma, porque ya entra a ser anacrónico en espacio, tiempo y energía, ya entra a ser antagónico, o sea, contrario, no es la unidad de contrarios entre la partícula y el todo, la singularidad y la totalidad, que el absoluto, el Dios y la criatura. Ya rompe con ello que es místico, es de relación mistificante, un proceso de mistificación de cada ser con la divinidad. Y eso es por sécula seculón, o sea, siempre, 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 en esta y en la eternidad, como ha sido desde antes. Toda una trama sistemáticamente alma y cuerpo conectada allí, que con la mente, según se conecte, ahí se decía la intuición, la inducción, la deducción, otras lógicas pues, que permitan la estética, el arte, la cultura, conectar. Sí, nosotros hablamos de tres oikos, Laudato Si, pues como ese mundo interior, esa relación de religar, reconectar con el origen, alfa y omega, todos esos procesos de biosfera, noosfera, anemosfera, ya en Teilhard de Chardin, pero mirándolo desde la perspectiva
de Naes, de la ecología profunda, o de Pilloyan y Edgar Morin, Francisco Capra, la trama vital, los rizomas. Ya entra ahí Patricia Noguera, métodostesis, la geopoética del habitar, el habitar poético, etcétera. Ahí van segundos ya. Y tercero, la madre tierra, que es esa conexión desde el corazón, Cárderis, que es lo que hoy en la palabra se viene meditando desde la misericordia. Corazón humano, corazón de la tierra, corazón de los otros espíritus, ¿cierto? En la galaxia, abuelos, abuelas, esas generaciones. Y ahí es donde hay que entrar a circular esa información, ese conocimiento, esa inspiración para poder comprender realidades en una anamnesis ambiental, o sea, una actualización ambiental sistemática, para poder hacer las hermenéuticas. ¿Cómo sería en su momento, cómo es ahora y cómo sería después? Para hacer la prefiguración, que es lo deseable. Aquí, lo probable, esos escenarios es lo que se invita a hacer. Y ese es uno de nuestros grandes propósitos. ¿Por qué? Porque tomar el pasado para tratar de reconfigurarlo, reconstruirlo y regenerarlo desde allá es ir hacia atrás. No es ir hacia adelante en una coevolución natural. Situarnos en lo de ahora y leer, conectar con lo que ocurre es casi que esperar a la consecuencia del daño para ver qué se corrige. ¿Cómo se corrige y para qué se corrige? No, estamos siendo reaccionarios, no proaccionarios. Y además de accionarios, primero es sentir, pensar, ahora actuar. Y esa triangulación, preferencia, el sentir. ¿Cómo lograr una sintonía desde el sentimiento profundo humanamente? Eso implica haber tenido todo el ejercicio de los 11 puntos del seminario ambiental del orden natural, por decir, la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, la primera triangulación, importante estarlo señalando siempre, la ensoñación, la imaginación y la proposición, segunda tríada, la percepción, la experienciación y la significación, tercera tríada, la mapificación en la biosfera, en la noosferización, ya con la noosfera, la mente colectiva planetaria, y anemosfera, el alma universal. Esos procesos así, que son los trompos, las conjugaciones armónicas, implicaría tener esa maduración, apenas estamos empezando. Pero el reto, ahorita se mencionó en la Escuela de Conciencia Ambiental, entre otros neurocirujanos, neurolingüistas, neurólogos que estudian el pensamiento humano, el comportamiento humano, ya entrando con la antropología, la sociología, la psicología. Además de estudiar los fenómenos, la problematización de ellos, la racionalización, la filosofía, todas estas ciencias humanísticas, sociohumanísticas, naturalistas, porque las ciencias naturales no pueden estar separadas, no pueden seguir ese proceso de separación de lo natural y lo social y ver lo cultural como un efecto de la intervención de lo social frente a lo natural. No, eso va amalgamado, porque es el ambiente, es entorno, entorno, contorno, todo es simultáneo, todo es complejidades, todo es en una misma realidad, no en off, no con lags vacíos, de espacio, de tiempo, de modo, no de partes, el ego de este, el ego del otro y hasta el ego, no, menos aún de juegos de apostadores, que según la capacidad económica, el presupuesto y lo financiero de cada quien o el patrocinador se desarrolla el resto. Entonces toda la sociedad, toda la cultura, toda la naturaleza en su intervención supeditada a la voluntad, al criterio y a la capacidad de un ser dominante sobre el resto, que hablaba precisamente Facundo Manes ayer del clan. Muchos hablamos de eso, el comportamiento tribal, la asociación por asuntos emocionales, por asuntos espirituales, por asuntos intelectuales, donde si no encontramos afinidad con alguien hay un rechazo o hay un aplazamiento. Entonces ya no se toma la decisión con todos, sino que es sesgada.
o es suplantada. Tomemos lo que llaman ahí la supuesta democracia, las partes. Entonces toman la mitad más uno y toman una muestra. ¿Y dónde está el resto? El principio del tercero no excluido, siendo pues pagano Aristóteles y en su época, pero es un principio de unidad que se toma precisamente en Delfos, de allí mismo, eh, el todo, que con Jodorowsky en estos días se retomaba ese asunto con Alejandro para mirar desde los tres principios básicos de la ecología, el, el universo que lo tiene también el Dalai Lama, el universo en un solo átomo. Allí se hablaría del universo en cada ser. Al interior hay un universo, cada ser es un universo. Y todos los ya son pluriversos, diría Abadio Green, ya tomando aquí el tema de la madre tierra desde esa cosmovisión, cosmogonía, ¿cierto? Para hablar de paradigmas en Occidente del ambiente, ¿cierto? Entonces, pluriversos, plurales. En Multiversidad Mundo Real desde la complejidad se habla de multiversos, o sea, múltiples versiones, los complexos, ya no es uno solo. Ya se rompe ahí el cogito ergo sum que se atribuye en Renato Descartes con el discurso del método, que es el racionalismo que se fundamenta en lo mismo, en Immanuel Kant y en toda esta cuestión reflexiva desde los detalles, pero no los detalles que enamoran, como se mira desde el amor, no, sino los detalles que rompen los procesos, que generan segregación, que generan división, que generan anquilosamiento, destrucción, y es lo que iba a decir allí. Entonces, ahí es donde mencionaba al inicio de tomar los fenómenos desde el pasado, ver la destrucción para ver cómo se hace una reconstrucción. Jesús, en su sabiduría plena, y como lo muestra ahí en el Evangelio, toma esos fenómenos, esos desastres, esas situaciones para llamar la romería a orden, a decir, bueno, la conversión, que es a lo que yo vengo, a convertir las almas. Entonces se habla de pecado, se habla de, pero es como se ha venido manejando desde Israel, el salirse, el no recordar, el Shema. Escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Desde los griegos, el salirse del blanco, no dar en el blanco. Y en el latín, la falta, que es el proceso de restauración del daño. Asumir, o sea, reconocer el daño y ver el potencial de restauración que hay. Esa energía potencial, cómo volver a conectar, porque todos son energías. Afuera, adentro, en interacción, son energéticos, son pulsaciones energéticas, porque eso es la transformación. Y en ese proceso de conexión para hacer la transformación hay que valorar el estado actual, el daño, ver el potencial de restauración, si es posible, si es viable, si es pertinente y qué potencial de restauración hay de ese daño, reversible, porque si es irreversible y es gracia de Dios, a orar, meditar, orar y ayunar para que la gracia de Dios en el Espíritu Santo haga discernimiento y de la sabiduría, desde la divinidad, el conocimiento desde el humano, desde la naturaleza, desde la experiencia de vida, para que triangule esa información. Ahora sí podemos ayudar a reparar, pero eso lo hace Jesús, que es pasado, es futuro, el Creador. Provee. Y el Espíritu Santo, siempre hay amor. ¿Cómo volver al amor? La huella del amor, todo es una trama que es alfa y omega, pero circula, ese es el misterio de la Trinidad y está en cada ser, en esa gracia. No es que el uno haga un rol, el otro, porque es que no es de roles. Ese misterio sagrado, ahí está, pero sin embargo, en lo humano existe ese antes, durante y después que hay que tratar de que ocurra simultáneo. Si me hago entender, es sintomatizar esas causas con esos efectos en una prefiguración ya para poderlo tener allí, visualizarlo desde el ojo del alma, antes que el ojo de la intuición y que el ojo físico, que en ese orden serían alma, mente, cuerpo, por hacer la representación
metafórica, de analogía, de relación conexa con esta situación que estamos observando. O sea, si lo vamos a mirar como un planear, ejecutar, evaluar un proceso fragmentado, aislado, reducido, no funciona. El que ha de ver cómo sería dentro de 1000 años, dentro de 500 años, dentro de 100 años es plausible, tendría que tener la capacidad de prefiguración profética. Por eso, alma, mente y cuerpo profética. Y no todos, hoy en Pablo a los Efesios se dice, tenemos esa virtud, se tiene esa virtud de ser profecía, declarar la verdad, lo que es contrario a la verdad, y cómo transformar lo que no es verdad en que sí sea verdad. El ser que viene con un prejuicio, con un sesgo, con una superstición para leer los fenómenos naturales, echarle la culpa a Dios por los fenómenos humanos, desastres humanos, antrópicos. Ahí retomaba de Gustavo Wilches Chaus precisamente en su lectura, y hay un tratado sobre la estupidez. Él como abogado, especialista en desastre, en derecho, siempre hemos creído que él lo ha criticado siempre. Todavía estoy esperando en Cornare, una vez que llevó a Gustavo Wilches Chaus en una reunión de ONGs para el Oriente Antioqueño, se hizo una pregunta al director y a un colega del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, por la presentación que hizo Gustavo Wilches Chaus en su momento. Porque Cornare tiene por sigla el hombre por naturaleza. ¿Dónde está la mirada ontológica o cosmovisiva de cosmogonía para hablar de ello? Porque en lo que se han desbocado todas estas organizaciones es en el desarrollo sostenible, es en la cosa, es en el objeto, es en el activismo. Sembrar árboles, recoger los residuos, bla, 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 todo ello. Que para hablar de educación ambiental allí, para hablar de cultura, ¿cómo sería? Porque es que la cultura es esa conexión histórica, sociohistórica, mnemohistórica, la memoria colectiva, en el espíritu y además emocionalmente. Habrá que ver cómo conectamos los seres en ese proceso de concienciación, pues previo, conexión y ahora de transformación, para hablar de que realmente haya una educación. Porque lo otro es educar para resolver el problema, corregir el daño. Estamos haciéndole el trabajo al enemigo. Eso no es viable. De ahí la educación es una antítesis, si se fuera a hablar de teorías, pero es anti-amor, que no es ni siquiera un paradigma, es un estilo de vida, es la verdad en Jesús. Amor, verdad y justicia, ese es el amor. Eso es lo que estamos, en gracia de Dios, prosperando, avanzando, proaccionando. Pero reitero, acción, pero primero la visión, o sea, sentir en el corazón, la razón con todas las lógicas, pensar y ahora sí actuar. Pero esa circulación sea simultánea, retomando la prioridad desde el alma. Si se fuera a mirar en Teilhard de Chardin es tratar de ver del alfa y el omega desde el alma primero, la anemosfera, bajar la noosfera, que es la alma-mente, y verlo a la biosfera. Pero en realidad hacemos lo contrario, y eso que de manera muy superficial. Leer afuera el agua, la flora, la fauna, para llegar a poner a conversar la comunidad con los actores. Entonces se habla de intervención de la comunidad para ver el sujeto, cómo conecta con el objeto, con la cosa a estudiar, ¿no? Y después para desarrollar algo en función de ello, de manera centralizada, entonces se generan los kits, las baterías científicas, técnicas, académicas para llevar a la comunidad, para hacer un proceso de instalación de capacidades, de dejarles un empoderamiento, la participación social y ahora sí a intervenir la naturaleza. Eso no funciona así. Eso tiene que ser circulando, conjugaciones armónicas, amornización por procesos en cada ser, naturales, sociales y culturales. Entonces, amorosamente, reitero esa invitación.
quieren seguir tejiendo allí, pues esta es una provocación. Y seguimos avanzando. Digo yo en el sentido yoes, varios yoes que venimos allí, pero fundación. Y de ello vamos todos los días sintonizando con la palabra de Dios, con las palabras de todos proferidas, declaradas en Dios, o sea, acción creadora, y ahora sí con las palabras ya hechas, creación, para hacer transformación, para la transformación que nos invita el Padre Dios a hacer todos los días. Y cerrando allí con oración plena del día, sábado pleno, para los judíos es el Sabbat, Shalom, que la paz sea con todos. Para nosotros domingo mañana, Dominus Day, día que dominó el Señor. Sin embargo, seguimos en nuestras labores en proceso de conversión, la versión de Jesús, mente, alma y cuerpo. Hasta pronto.